Colombianos, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y varios uribistas pelaron el cobre con una propuesta que lanzó el ministro de Defensa, pero también el canciller Álvaro Leiva, sobre una comisión internacional que sería presidida por la ONU para venir a investigar algunos hechos de corrupción en el país, algunos delitos que pues probablemente van a quedar en impunidad, como siempre sucede en Colombia. Y resulta que el fiscal, el ministro Iván Velázquez, ministro de Petro, dice: oigan, ¿por qué tanto desprecio por una comisión internacional que venga e investigue algunos delitos relacionados con la corrupción? ¿Por qué el uribismo está saliendo a contrarrestar esa propuesta de una forma tan vehemente? ¿Por qué el fiscal Barbosa está saliendo a decir que mientras él sea fiscal no puede venir ninguna comisión internacional a este país a investigar hechos de corrupción? ¿Qué es lo que temen?, se pregunta el ministro de Defensa. Y pelaron el cobre. Porque pues esta comisión la han propuesto para que realice una investigación, por ejemplo, todo el tema del supuesto entrampamiento a Santrich, que se propuso con el tema de la JEP, que la JEP hasta interpuso una denuncia al respecto, pero que eso sucedió fue en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Pero también el ministro de Defensa ha dicho, pues una comisión también en contra de la impunidad, que investiga algunos hechos de corrupción que sean específicos, por ejemplo, en el lavado de activos. Y el fiscal y toda esta gente sale y se pone las manos en la cabeza y dicen: no, cuidadito, van a traer una comisión acá porque eso va a hacer dañar el trabajo de la fiscalía y no sé qué. ¿Cuál trabajo de la fiscalía si no han hecho nada? Ojo a esto. Barbosa de inmediato rechazó la propuesta del canciller Álvaro Leiva, quien pues cuando estuvo en la ONU propuso que una comisión internacional de la ONU investigara el presunto entrampamiento a Santrich, que pues se denunció en ese momento, y el tema en contra del acuerdo de paz con la FARC que sucedió en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que eso es un debate amplio que muchos tienen sus opiniones al respecto. Entonces ahí Barbosa salió y rechazó esa propuesta del canciller, la cual fue realizada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, argumentando que la justicia nacional opera, o bueno, no opera, mejor dicho, y en ese orden de ideas cuestionó esas instancias. El fiscal dice que la justicia nacional opera. Obviamente la justicia acá no opera. El fiscal se la pasa dando discursos en universidades, haciendo política descaradamente, metiéndose en asuntos que no le corresponden y vulnerando la Constitución y la separación de poderes. ¿Dónde han visto ustedes, como siempre pregunto, un verdadero trabajo del fiscal general? ¿Dónde? ¿Cuál es el gran caso que destapó esta fiscalía y llevó a la cárcel a no sé cuántas personas metidas en algún tema de corrupción o lo que sea? Ninguno. Entonces, según él, la justicia opera. Y en ese orden de ideas cuestionó esas instancias que se han creado en otros países como Guatemala, donde estuvo dirigida por el actual ministro de Defensa Iván Velázquez, porque en Guatemala hubo una comisión internacional que estuvo presidida por el ministro de Defensa y llevaron a la cárcel a un presidente, a la vicepresidenta y a un montón de gente que estaban metidos en una cantidad de hechos de corrupción. Eso pasó en Guatemala. Y al ministro, pues obviamente le toca irse de Guatemala porque empiezan a perseguirlo, a amenazarlo y hacerle todo tipo de cosas porque estaban haciendo una labor importantísima contra la corrupción. Para lo único que sirvieron esas comisiones en Centroamérica, dijo el fiscal, fue generar una crisis de la justicia en nuestros países. Por algo los sacaron a patadas de Guatemala, de Salvador y de Honduras, aseguró Barbosa, obviamente atacando al ministro de Defensa. Miren cómo se mete en política. O sea, tengan eso en cuenta, el fiscal constantemente se mete en política. Dice acá el artículo: se le olvidó a Barbosa, será por simple olvido o por selectividad que el trabajo de Velázquez en Guatemala llevó a condenar incluso al presidente y la vicepresidenta de ese país y le mereció reconocimientos en la lucha contra la corrupción. Por eso el ministro puso este tuit que dice: ¿por qué le temen en Colombia
a una comisión internacional contra la impunidad que le ayude a la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción, inclusive limitada a temas como lavado de activos y el gran contrabando vinculado a ese negocio ilícito, a la soberanía. El ministro pregunta por qué le temen, porque es que esta comisión que están proponiendo no es ni siquiera que venga a reemplazar a la justicia, que venga a reemplazar a la fiscalía y a las altas cortes. Lo que dice el ministro es algo que ayude, que complemente esa labor que supuestamente hace la fiscalía en Colombia, por ejemplo. Pero salen todos los uribistas, ahorita lo vamos a ver, en filita, asustadísimos, sudando frío. No, ¿cómo van a traer acá una comisión internacional? Porque el fiscal dice que la fiscalía funciona perfectamente, sí. Claro, porque una comisión internacional con delegados de otros países, con gente independiente, sí va a realizar investigaciones muy fuertes y va a hacer el trabajo que el fiscal no hace. Ese es el susto que se tiene. Primero, que se va a hacer, o una comisión va a terminar haciendo el trabajo que él no hace y se va a revelar que ha sido un vago, una persona que no ha servido para nada y que presuntamente ha utilizado los recursos de la fiscalía, que son recursos de los colombianos, para pasear su perro o para hacer otras cosas, menos para trabajar en contra de la corrupción o los delitos en Colombia. Primero eso. Y segundo, van a caer muchos amigos que presuntamente el fiscal general de la nación ayuda a mantener en impunidad. Y presuntamente muchos de esos tienen que ver con partidos tradicionales, uribismo y demás. Ese es el susto que se tienen. Por eso el ministro dice, pero ¿por qué le temen? El que nada debe, nada teme. Y si va a venir una comisión internacional de la ONU, pues obviamente desde el inicio se dejan las reglas claras, se organiza todo para que no suceda lo que supuestamente dice el fiscal que puede suceder, que es una crisis en la justicia en nuestros países. Crisis en la corrupción será. Velázquez estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desde el 2013 y las investigaciones que adelantó permitieron enjuiciar al presidente Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti como parte de un fraude aduanero masivo en el que estuvieron involucrados decenas de miembros del gobierno guatemalteco. Según la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos, este organismo permitió más de 400 condenas por parte del Ministerio Público de Guatemala cuando estuvo la comisión allá con Iván Velázquez. Ese organismo asegura que produjo cambios normativos en el país centroamericano, ha inspirado a varios gobiernos y terminó con altos índices de confianza pública por sus resultados. Además, este grupo internacional de crisis le atribuye a esa labor una reducción en la tasa de homicidios en el país del 45,1 por cada 100.000 habitantes en 2009 a 26,1 en 2017. Pero no solo eso. Creo que acá lo tengo, sí. El ministro Velázquez fue director regional de fiscalías en Medellín entre el 97 y el 99 y dice, en conjunto con un equipo de investigaciones inició una lucha frontal contra las organizaciones de los paras, conocidas como autodefensas en ese momento, investigando hechos como lo sucedido en Ituango, La Granja y El Aro, procesos donde Álvaro Uribe está vinculado o aparece mencionado pues en ese proceso y que hace algún tiempo, unos meses, se conoció un avance en este proceso donde se mencionó a Álvaro Uribe en ese caso. Allí fue descubierta la red de operaciones financieras a través de dos empresas fachada con la que funcionaba este grupo irregular, que eran las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Encontraron evidencias de cerca de 500 cuentas bancarias y más de 40.000 transacciones que mostraban el financiamiento de la estructura por parte de 40 empresas privadas y más de 300 personas naturales. Eso fue lo que hizo en ese momento el hoy ministro contra los paras. Por eso el uribismo lo odia. Pero no solo eso. Entre el 2000 y 2012 fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema. En su paso por el Tribunal Supremo, Velázquez llegó a coordinar en 2006 la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, cargo en el que comenzó a conocerse como el magistrado estrella por sus agudas investigaciones sobre parapolítica, con las que logró la condena de más de 50 congresistas.
Además, reveló vínculos de más de 130 diputados con estructuras criminales